siempre han sido asociados con el festival invernal, tanto pagano como cristiano. Dice la Enciclopedia Británica, 15ª edición, volumen 2, en la página 903. Si usted quiere buscarla, busque esta. Una cita final acerca de la selección del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo se hace también importante, necesaria entenderla, hablando de un artículo que se publicó en un periódico, La Estrella de Toronto, en diciembre de 1984, por un periodista que se llamaba Alan Edmonds. Y luego él dice y escribe: les debemos mucho a los druidas y a los holandeses. Dice: la reforma le causó daño a la Navidad, pero entonces, por supuesto, los astutos políticos eclesiásticos ya habían adoptado el festival pagano a la mitad del invierno como el supuesto natalicio de Jesús de Nazaret, y lo han incorporado algunas otras deidades paganas para hacer más aceptable su toma de poder. En otras palabras, el 25 de diciembre no fue seleccionado porque fuera el nacimiento de Cristo o porque fuera siquiera cercano, sino que más bien fue seleccionado porque coincidía con el festival pagano e idólatra de Saturnalia. Y esta celebración debe ser examinada cuidadosamente por aquellos que amamos a Dios. En cualquier caso, no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo, aunque Dios ciertamente pudo haberla dado a conocer, pero Él eligió esconderla a los ojos del mundo para que no entendieran, para que se confundieran y no supieran realmente cuándo fue que nació nuestro Señor. Así que estas festividades eran previas a lo que era la festividad de Saturnalia. Ahora, ¿quién era o quién fue Saturno exactamente? Considere la siguiente cita que le voy a dar de un periódico también de Nueva York. El festival romano de Saturnalia del 17, que le decía que comenzaba, era hasta el 24 de diciembre. Movía a los ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces y dar regalos a los niños pobres. El festival del 25 de diciembre era el natalicio o el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Escuche bien realmente qué es esta celebración. Fue decretado por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo como una celebración de solsticio de invierno, y un tiempo después, según entre comillas, fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Luz. Totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Así que los antiguos romanos no estaban celebrando realmente Navidad, sino más bien un festival pagano llamado Saturnalia y Brumalia. Ocurría cada año cerca del comienzo del invierno o el solsticio del invierno. Era el tiempo en que el sol había tomado su curso más bajo a través del cielo, y en el cual los días comenzaban a hacerse más largos, asegurando así otra temporada de crecimiento. No obstante, si muchas de las trampas de esta festividad de Saturnalia parecen paralelas con los tantos de que nosotros hacemos hoy, o con lo que el mundo ahora ha impuesto, y ahora podemos entender realmente de dónde los tomaron todas esas festividades, de dónde fueron tomadas, completamente del paganismo. No tienen nada que ver con Dios. En otras palabras, son las tradiciones de festividades que verdaderamente pudiéramos decir, se ha sugerido que aunque a Cristo no nació a finales de diciembre, los antiguos cristianos, todavía una secta ilegal según ellos, en el tiempo pasado movieron la Navidad de Saturnalia para atraer
o tener más atención posible para sí mismos mientras que celebraban su propia festividad, en contra de lo que es el verdadero cristianismo. Así que realmente no tiene nada que ver con Dios esta celebración. Les voy a dar unos 5 minutos para que me ayuden al final, ¿ok? Nada más que tengo mucha enseñanza. A ver si la alcanzo a terminar. ¿Sabe realmente de dónde surgió la idea de esta celebración? Esta celebración que habla y que tenía la intención también, o que era lo que sucedía en el tiempo antiguo, que eran sacrificio de niños. Esta horrible práctica fue asociada con la adoración del dios fuego, o sea, Nimrod, Saturno, Cronos, Moloch, Baal. Esto concuerda prácticamente con el carácter del gran jefe del sistema del culto al fuego, que se llamaba Nimrod, como representante del fuego devorador, al cual se le ofrecían víctimas humanas y especialmente niños en sacrificio. Era considerado como el gran devorador de niños. Era, por supuesto, el verdadero padre de todos los dioses que existieron en Babilonia, o de los dioses babilónicos. Y desde luego, con tal carácter fue considerado después universalmente, óigame bien, como padre de los dioses. Recibió, como hemos visto, el nombre de Cronos, y todos saben que la historia clásica de Cronos era justamente de que él devoraba a sus hijos tan pronto como nacían. Esta leyenda tiene un significado más amplio y profundo, que fue aplicada a Nimrod o a Cornudo, que es el mismo, ¿no? Solo se refiere al hecho de que como representante de Moloch o Baal, las ofrendas más aceptables en su altar eran los niños. Tenemos una amplia y triste evidencia sobre este asunto por relatos de la antigüedad. Los fenicios, dice Eusebio, sacrificaban todos los años a sus amados hijos unigénitos, a Cronos o a Saturno. Que Saturno viene precisamente de la celebración de Saturnalia, del dios Saturno. Pero ¿por qué era necesario el sacrificio humano para la adoración de este terrible dios? Es la pregunta. ¿Qué posible bien pudiéramos pensar los seres humanos que habían que asesinar aún hasta sus propios hijos para ofrecérselos a este dios? Quien recibía, o pudiéramos decir, quien se acercaba al fuego recibiría la luz de divinidad, y a través del fuego divino muchas de esas generaciones venían a ser purgados sus pecados. Por tanto, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. Y este dios Moloch del que estamos hablando, en Jeremías 32-35 dice que los hacían pasar por el fuego en honor a el dios Moloch, a sus propios hijos. Algo dice Dios que yo no mandé, ni me vino al pensamiento, ni tampoco les dijo que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Los hacían pasar por el fuego al dios Moloch en los altares del dios Baal. Por increíble que parezca, usted puede ver que realmente históricamente estamos de acuerdo, pero también la Biblia enseña de esos dioses. No es nada extraño que usted oiga hablar de Nimrod, de Moloch, de Baal. Todos esos dioses, los siervos de Dios los reconocían y sabían perfectamente que eran dioses que habían levantado en Babilonia, y que se vinieron trascendiendo a través del tiempo. Por increíble que parezca, los seres humanos engañados realmente creían
que estaban agradando a su Dios al sacrificarles a sus propios hijos pequeños e inocentes. Ellos creían que el fuego los purificaba del pecado original. La doctrina de pasar tiempo en el purgatorio para purgar el alma de todo pecado se deriva precisamente de esta creencia. Y la pregunta surge: ¿quién fue Nimrod? Debemos ver ahora más de cerca quién fue esta figura bíblica llamada Nimrod. Ya hemos visto como uno de los dioses falsos más originales de la historia que puede ser. Pero ¿qué podemos entonces, qué más podemos aprender? En Génesis capítulo 10 versículo 9 dice de Nimrod que fue un vigoroso cazador delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que fue un vigoroso cazador delante de Dios. Él realmente trató, óigame bien, de reemplazar a Dios. Hay un historiador judío que no sé si usted ha oído hablar de él, que se llama Flavio Josefo. Él registra en las antigüedades judías algo importante, una evidencia acerca del rol de Nimrod en el mundo post-antidiluviano. Dice este historiador judío, Flavio Josefo, que él también gradualmente, o sea, él también cambió gradualmente el gobierno a tiranía. En otras palabras, Nimrod. El Nimrod también dijo que se vengaría de Dios si tuviera en mente, óigame bien lo que pensaba este Nimrod, que fue uno de los hombres más tremendos que peleó en contra de Dios. Dice este historiador que dijo Nimrod que se iba a vengar de Dios si él tenía en mente nuevamente azotar el mundo con agua sobre la tierra. Y a que ni sabe qué fue lo que sucedió después de que él tuvo esa mentalidad. Este hombre llamado Nimrod dijo: yo me voy a vengar de Dios si quiere inundar otra vez la tierra con agua. ¿Sabe lo que ideó? ¿Qué fue lo que ideó? La torre. Yo no sabía que de ahí viene esa idea original. Dijo: pues voy a levantar una torre para salvarnos y para vengarnos de Dios si Él quiere nuevamente inundar la tierra con agua. Impresionante. Así que esa era la intención de Nimrod. Ahora la multitud está bien preparada para seguir la determinación de Nimrod y para estimar como cobardía el someterse a Dios. Eso es lo que comenta este historiador Flavio Josefo, que es un historiador muy reconocido en la historia de los judíos. Aunque era medio camaleón, se hacía de todos colores, pero era judío. El que conoce su historia sabe lo que digo, ¿verdad? Traicionaba de repente a los judíos, era medio traicionero y se venía con los judíos y se hacía amigo de ellos y los iba con los romanos y era tremendo este historiador, pero era realmente muy conocedor de muchas cosas. ¿Ha escuchado hablar de él, hermano? ¿Quién más ha escuchado hablar de él? Así que realmente yo le estoy hablando de historia y de hombres que saben perfectamente lo que es la historia. Bajo muchos nombres, el primero y quizás el mayor rebelde de la humanidad ha sido adorado a través de esta falsa religión, este personaje. La antigua Israel siguió fallando, sirviendo a muchos falsos dioses que Nimrod representaba. Escuche esto, porque esta historia de lo que sucede en Navidad realmente tiene que ver específicamente con Nimrod.
bajo muchos dioses que él representaba. En Ezequiel capítulo 8, vamos a leer, versículo 13 y versículo 14, registra un cuadro de las mujeres de Israel que estaban endechando a Tamuz. Este Tamuz es el dios del fuego. Estaban endechando a Tamuz. Quiere decir que aún el pueblo de Israel tuvo esa gran dificultad para poder entender lo que es el servicio de Dios, y cómo también estuvieron de alguna forma luchando en contra de lo que era todo este paganismo. Aquí en este cuadro que se presenta, este dios Tamur era el dios del fuego, que era también considerado era considerado ser Nimrod, y la etimología de la palabra misma es algo que lo puede vincular, y esto es algo fascinante. ¿Que no pudieron poner a Ezequiel? Entonces aquí es donde ustedes y yo tenemos que aprender lo que realmente significa estas enseñanzas, lo que viene a ser la Navidad. Realmente tiene una historia profunda e impresionante para poder entender. Aquí pudiéramos decir, Tam significa hacer perfecto. Por eso le digo que el dios Tamuz era el dios del fuego. Ezequiel 8, 13 y 14. Tam significa hacer perfecto, y la palabra Muz significa fuego. Tammuz, que era el dios del fuego. El significado es claro a la luz de lo que ustedes y yo ya comprendimos en esta noche. A propósito, en la guerra tormenta del desierto, cuando sucedió en Irak y Kuwait, Saddam Hussein nombró a uno de sus misiles, ¿cómo le llamó? Le llamó Tammuz a uno de sus misiles. ¿Por qué? Porque él entendía realmente lo que era el significado de la palabra Tammuz. Por eso utilizó uno de sus misiles con ese nombre. Ahora veamos cómo el pueblo de Dios, también el pueblo de Israel, adoró a Baal, Moloc, una vez que se apartó del verdadero Dios, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Nimón, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual dice Dios: yo no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. De lo que le mencionaba ahorita de Jeremías 32, 35. Ahora notemos que Dios mismo dice que tales abominaciones jamás entraron siquiera en su mente. O sea, no era el plan de Dios. O sea, Dios no les mandó. Por eso es que cada vez que surgen este tipo de eventualidades, Dios dice: yo no mandé, ni siquiera me vino a mi pensamiento que se hiciera esto. Es una situación que no tiene nada que ver, absolutamente nada, con Dios. Si al pueblo de Israel Dios le, pudiéramos decir, le toleró esa libertad, imagínese la paciencia que Dios ha tenido siempre para poder entender lo que significa realmente tener libre decisión, libre determinación, libre escogimiento. Usted puede escoger lo que quiera hacer con su vida. Dios no lo va a forzar, nunca. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Hicieron holocaustos a Baal. Dice la Biblia que Dios mismo, que tales abominaciones jamás entraron ni siquiera en su mente, y edificaron lugares altos a Baal para quemar a sus hijos, para quemar a sus propios hijos y ofrecerlos en holocausto a Baal. Nada de lo que dice Dios mandé yo. En el capítulo 19, versículo 5 del libro de Jeremías, y el versículo 6,
habla de este valle de Tofet o Hinnom como pudiéramos decir como parte de lo que era esta práctica. Edificaron altar a Baal para quemar a sus hijos en el fuego. Versículo 6, donde dice cosas, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Topet, ni valle del hijo de Himón, sino valle de matanza. Valle de matanza. Dios le cambió el nombre a ese lugar por causa de lo que había acontecido con el pueblo de Israel, que se habían vuelto al dios Baal, al dios Moloc, y le ofrecieron holocausto al dios del fuego, a Nimrod. Lo mismo pudiéramos decir sucedió cuando en el capítulo 7 versículo 43 del libro de los Hechos, un siervo de Dios que fue matado por haber hablado la verdad, les dice claramente: antes trajisteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Rempam, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de lo que era Babilonia. En otras palabras, está hablando de lo que fue el principio, de donde surgió todo este paganismo, mucho más allá de lo que realmente era Babilonia. En otras palabras, de donde surgió todo lo que es el paganismo. Fue apedreado Esteban hasta la muerte por haberles dicho esta verdad a sus oyentes, y los acusó de adoración a este ídolo malvado. Impresionante lo que sucedió. Y los acusó de haber sido adoradores de este Dios, y les dijo claramente en su cara: ustedes son adoradores de estos dioses que vienen desde antes de Babilonia. Ahora, los sacrificios humanos y los druidas. Muchas personas han escuchado de los druidas, pero pocos saben quiénes son y quiénes fueron. Nos referimos a ellos más adelante y los vamos a estar entendiendo mejor en sus prácticas que realmente no tienen nada que ver con Dios. Debemos establecer aquí primero su rol histórico en los sacrificios humanos. Julio César es el más conocido que tiene fuente de información acerca de lo que es estos druidas. Esto viene en la Enciclopedia Británica, donde cita en la parte donde dice druidas, y explica claramente quiénes fueron. Druidas es la clase docta entre los antiguos celtas, cuyo nombre significa conocer o encontrar el roble. Ellos parecen haber frecuentado bosques de roble y haber actuado como sacerdotes, como maestros y como jueces. Los primeros registros conocidos de los druidas vienen del tercer siglo antes de Cristo. Los druidas se encargaban de los sacrificios públicos y privados, y muchos jóvenes hombres iban a ellos por instrucción. Ellos juzgaban todas las disputas públicas y privadas, y decretaban la penalización. El principio doctrinal de los druidas era de que el alma era inmortal. Ellos ofrecían víctimas por aquellos que estaban gravemente enfermos o en peligros de muerte en batalla. Grandes imágenes de mimbre eran llenas de hombres vivos y luego quemados. Aunque los druidas elegían a los criminales, de preferencia ellos sacrificaban víctimas inocentes si era necesario. El Antiguo Testamento está lleno con la condenación de Dios para Israel por la práctica de las costumbres de las naciones que los rodeaban, y estamos reuniendo hechos importantes que revelan un cuadro estremecedor. Otra verdad acerca del origen de la Navidad surge de la palabra moderna caníbal.
Esta práctica tiene sus raíces en una función principal de todos los sacerdotes de Baal. Mantenga en mente que la palabra hebrea para sacerdote es Cana, o K, es C-A-H-N-A. Y vamos a entender esto. Considere la siguiente cita de las dos Babilonias que escribió un escritor llamado Alexander. Dice que la ley mosaica era un precepto, proviene sin duda de la fe patriarcal de que los sacerdotes habían de participar de todo lo que se ofreciera como ofrenda expiatoria. Usted sabe bien que los acontecimientos bíblicos como Números 18, 9 y 10, aquí notamos que los sacerdotes de Nimrod o Baal se les exigía necesariamente que comieran de los sacrificios humanos, y fue así como Cana, Baal, el sacerdote de Baal, aparece en nuestra propia lengua para designar al devorador de la carne humana. Y de ahí es precisamente donde viene, de donde surge la palabra caníbal, que tiene que ver con el dios Baal. Por eso es que cuando ellos hacían sacrificios humanos, ellos mismos eran los que probaban y comían de esa propia carne humana. Por eso se le llamaban caníbal, o sea, Caná Baal, que era precisamente esta idea de lo que es de la lengua hebrea, que significa Caná, que significa, óigame bien, de estas dos funciones, de ahí de donde surge la palabra caníbal. La realidad de esto no puede perderse. También es verdad que la mayoría de las civilizaciones tienen una tradición que ha involucrado al canibalismo. Por eso el canibalismo fue y ha sido, ¿cómo pudiéramos decir?, fascinado y repelido prácticamente a todas las sociedades conocidas, incluyendo aquellas que se dice lo han practicado. Por eso es que de ahí surgió la idea del canibalismo, porque de esos sacrificios que ellos hacían, óigame, estos sacerdotes comían de los propios sacrificios que hacían, trataban de imitar lo que hacían los sacerdotes que daban servicio a Dios. Usted sabe que los sacerdotes que servían a Dios, ellos comían de los sacrificios que se ofrecían en el altar de Dios. Ellos podían comer de ese altar. En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes levitas, ofrecían sacrificios y presentes, y ellos podían comer de los sacrificios que ofrecían, pero eran sacrificios que agradaban a Dios, sacrificios agradables a Dios. Sin embargo, ellos trataron de hacer lo mismo, imitando el sistema de Dios, pero con los sacrificios humanos. De ahí surgió la idea del canibalismo. Por eso es que ustedes y yo entendemos perfectamente de dónde viene toda esta idea. Realmente el origen de la Navidad es completamente pagano. Usted sabe que el tremendo o llamado Nicolás tiene que ver también con la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 6 y 15, leemos acerca de una doctrina de los Nicolaitas, la cual Cristo dice, de la cual Cristo le dice dos veces a su iglesia que Él aborrece la idea de los Nicolaitas. Óigame bien, Él aborrece la idea de los Nicolaitas. De ahí salió el mentado Nicolás. Y Dios aborrece la idea de los Nicolaitas. En dos ocasiones lo dice. Analicemos la palabra Nicolaita. Esto significa seguidor de Nicolás, conquistador, destructor. Los Nicolaitas entonces son personas que siguen al conquistador o destructor, Nimrod. Si usted ha creído que el seguir la Navidad es una inocente costumbre cristiana, óigame bien, dése cuenta de la realidad en esta noche, que es y tiene que ver con la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina que Dios aborrece.
Realmente no quiero fastidiarlos tanto, pero ya quiero que con esto es suficiente, ¿verdad? Con lo que les he dado. Ahora yo quiero que ustedes, desde su punto de vista, me digan qué es lo que ustedes pueden apreciar de lo que es realmente estas festividades. Porque hablar del origen del árbol, hablar del origen de Nimrod, de cómo sucedió todo esto, pues es historia básica que ustedes ya conocen. Solamente quise darles algo que tiene un poquito más de profundidad. No sé si lo pude lograr, porque ustedes lo básico lo conocen, pero realmente ir un poquito a las raíces más de lo que es realmente esta celebración. Más bien lo que sucedió en esa ocasión es que ellos lo hicieron a través de una corte, y me imagino que ellos analizaron el origen de la Navidad y se dieron cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, o sea, que no tiene que ver nada con la Biblia, sino que más bien es una celebración universal. Eso es lo que yo pude entender que sucedió en el año 1900, ¿qué les dije? 90 en Ohio. Entonces ellos, al hacer un profundo análisis, dijeron, esto no tiene nada que ver con la Biblia, es como una celebración universal. ¿Por qué? Porque entienden y conocen el origen, pero sin embargo, de todos modos, la oración y la lectura de la Biblia también la dejaron afuera. O sea, yo no le veo ninguna diferencia en realidad. Para mí no existe ninguna diferencia. Por eso es que, óigame bien, de dónde surgió la idea de Nicolás, que es una situación que está escrita en la Biblia y que la Biblia enseña que esto a través de la historia tiene mucho que ver con el Santa Claus, llamado que es Nicolás. El Santa Claus es el Papa, le dicen Papá Nicolás. Yo sé que usted lo escucha. Todo el que tiene esas ideas en su mente, pues tiene la idea de los nicolaitas, algo que Dios realmente aborrece. Así que la mayoría de las tradiciones navideñas de aquí de América son aún más recientes que esta. Usted sabe que en inglés es el viejo Nick, ¿no? Como ellos le llaman. Y es un término también utilizado para describir al demonio, el término Nick, en el sentido de lo que es los nicolaitas. No sé si estoy errado, pero ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? De lo que es la idea de los nicolaitas, que es realmente una farsa que no tiene nada que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es todo lo que les puedo dar en esta noche, porque no voy a terminar mucho. No vamos a permitir mezclar la adoración al Dios verdadero con prácticas falsas que no tienen nada que ver con Dios. Pues entonces, si no tienen ya nada que aportar, vamos entonces a terminar, porque traía mucha información que realmente quería darles, pero bueno, se las preparo mejor para el próximo año, y más comprimida y mejor preparada para dárselas de una forma más específica. Así que prepárense para el próximo año. Amén. Pues sí. Cayeron, ¿verdad?
Sí, es verdad. Fíjese lo que dice en Segunda de Reyes 17, 33 y 34 acerca de eso. No sé si lo pueden poner para mirarlo. Acerca de eso que usted está diciendo, cómo aún siendo pueblo de Dios podían caer en esas cosas. Dice, temían a Dios y honraban a sus dioses. Una mezcolanza. O sea, Israel tuvo muchas dificultades en ese sentido. O sea, usted puede temer a Dios, pero seguir con las costumbres paganas. A lo mejor anoche comió mucho ponche y hasta que intercambió regalos. No sé si piquete le echaría el ponche todavía de pilón. Y dice que teme a Dios. Por eso le digo, ellos temían a Dios, pero honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Versículo 34. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Dios a los hijos de Jacob, al cual él puso por nombre Israel. O sea, yo creo que eso es justamente de lo que se trata. A veces usted puede verlo livianamente, usted dice, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pero es una celebración que Dios realmente desaprueba. O sea, sí tiene temor de Dios, pero el día 25 no puede venir a la iglesia porque a lo mejor anda por ahí celebrando. Amén. Jeremías 10:2, ¿no? Además, usted sabe las desilusiones que ustedes y yo vivimos, ¿no? Cuando no nos daban lo que nosotros, o sea, era un juego. Si no le llegaba lo que pidió, pues su papá le decía, pues que te portaste mal, por eso no te llegó. Entonces seguía engañándonos para guardar algo que va en contra de Dios, algo que no tiene que ver con Dios. Por eso es que es importante que ustedes y yo entendamos esto. Y sí, voy a pedirle a Dios que me dé la oportunidad de poder escribir un folleto y estar preparados para el próximo año y traerles una enseñanza concreta, quizás con una nueva fórmula, no sé, algo más profundo acerca de lo que es todo esto, para poder ustedes y yo entender realmente lo que significa estas fiestas. Y que pues yo creo que yo cumplo con el enseñarles. Mi función es enseñarles la palabra de Dios, y ustedes son los que deciden lo que quieren hacer con su vida. Yo cumpliendo con mi función, con eso me siento agradecido con Dios. Yo cumplo con mi función. Yo le digo a Dios, yo soy libre de mi responsabilidad. Así que siempre va a haber esa mentalidad en mí. Yo cumplo con mi deber. Él me dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que cree, el que crea y se bautiza, se va a salvar. Y el que no creyó, ni modo, es condenado. Pero Dios no nos mandó a salvar a nadie. A mí me mandó a predicar, me mandó a enseñar, a decir la palabra de Dios. Si la cree bien, si no, también. Así que esa es mi función, y siempre va a ser mi función mientras esté aquí sobre la tierra.
enseñarle la verdad, la palabra de Dios, hasta donde está mi capacidad, mi medida. Si no la quiere obedecer, usted es libre de no obedecer. Si quiere hacer lo que quiera con su vida, pues hágalo. A mí no me hace daño. Pónganse de pie, hermanos. Gracias por su atención y espero haya podido lograr mi cometido en esta noche. Antes de retirarnos, ¿qué le parece? Recogemos una ofrenda de amor para que este programa